Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer de 28 años que estaba a punto de casarse. Déjenme preguntarles algo muy fácil y sencillo. ¿No es matrimonio cuando dos personas se encuentran y forman un nuevo hogar juntas? Creo que es lógico que haya cosas que ambos no comprendan inmediatamente sobre los comportamientos o pensamientos de su pareja, dado que dos personas que han vivido toda su vida como extraños se suponen que deben vivir juntas el resto de sus vidas. Pensé que el matrimonio significaba ceder un poco en cosas que eran difíciles de entender y adaptar entre sí. Por eso traté de entender y adaptarme lo más posible a lo que mi prometido quería cuando decidí casarme con él. Sin embargo, parece que mi prometido esperaba que si le daba una cosa, esperaría que hiciera dos más, y si hacía dos, naturalmente esperaría que hiciera tres. La presión cada vez mayor finalmente nos llevó a romper el compromiso. Aunque nos separamos, ahora siento un gran alivio y estoy convencida de que tomar esa decisión fue lo mejor. Si hubiera seguido adelante con el matrimonio, cegada por el amor, me habría consumido por dentro. Creo que habría lamentado esa decisión por el resto de mi vida. Sé que no soy tan joven para casarme, pero tampoco tan mayor, diría que estoy en una edad adecuada. Mi prometido, que era 4 años mayor que yo, tenía 32 años, y yo consideraba su edad también perfecta para casarse. Sin embargo, parecía que para sus padres ya estábamos tarde para casarnos, y había cierta prisa de su parte para avanzar con la boda. A veces sentía que mi prometido me había propuesto matrimonio no tanto por deseo de pasar su vida conmigo, sino por la presión de sus padres. Ya habíamos estado saliendo por un tiempo cuando acepté su propuesta, pero no estaba completamente segura de que él fuera el compañero de vida que quería para siempre. Los padres de mi prometido parecían ignorar su opinión y controlaban todo, hasta el más mínimo detalle, lo que me desagradaba. Me preocupaba que si mi novio no podía tomar decisiones sin consultar a sus padres, ¿qué pasaría más adelante? ¿Terminarían controlándome a mí también? Aunque eso no sucediera, no quería que mi pareja permaneciera bajo el control total de sus padres. Incluso en el momento de la propuesta fue así. Justo después de que acepté la propuesta de mi novio, él presumió de que había propuesto porque su madre se lo había ordenado, como si las palabras de su madre fueran ley no solo para él, sino que todos deberían pensar igual. Esto no solo mostraba una obediencia extrema a su madre, sino que también me hizo dudar de su madurez y hasta de su masculinidad. Sin embargo, la razón por la que consideré casarme con este hombre fue porque mi querida abuela, quien me ha cuidado desde pequeña, empezó a deteriorarse en salud desde el año pasado. Siempre decía que quería verme casada, y después de una hospitalización, perdió mucho peso y claramente tenía dificultades incluso para moverse. Por supuesto, no sería justo decir que decidí casarme solo para mostrarle a mi abuela que me casaba. No fue solo por ella, aunque mi novio tenía este defecto de valorar demasiado la opinión de su madre, al menos conmigo siempre fue muy atento. Por eso pudimos mantener una relación tan larga. Además, él tenía una buena educación y un buen trabajo, objetivamente, no le faltaba nada para ser un buen marido. Mis padres también lo habían conocido y siempre habían tenido una buena impresión de él, tanto por su carrera como por su apariencia. Aunque la madre de mi novio era algo dominante, también parecía ser una persona con mucho corazón, y pensé que gracias a su estricta manera de ser, mi novio había logrado estudiar en una buena universidad y conseguir un buen empleo. En ese momento, interpreté esos posibles defectos de manera positiva, por eso acepté su propuesta. Durante la primera reunión de familias, ajustamos varios detalles. La familia de mi prometido contribuyó económicamente para que pudiéramos conseguir nuestra casa de recién casados. Mi novio también había ahorrado algo de dinero, por lo que no tuvimos problemas para adquirir la casa. Mi familia no tenía problemas económicos, además mis padres pensaban que hombres y mujeres debían ser tratados por igual. Pensaban que hoy en día las mujeres no deberían ser discriminadas y que tampoco era justo dejar la responsabilidad económica solo al hombre. Por lo tal mis padres sugirieron que los gastos necesarios para la boda se dividieran a partes iguales entre ambas familias. Pero los futuros suegros rechazaron esa idea. Comentaron que no veían necesario gastar tanto dinero en la boda de una hija, y en lugar de aceptar la sugerencia de mis padres,
los padres de mi novio dijeron que ellos iban a preparar todos los gastos. Como mis padres fueron quienes les habían ofrecido pagar la mitad de los costos, y los padres de mi novio fueron quienes negaron la ayuda de mis padres, desde el punto de vista de mis padres, no había nada que perder si seguían la sugerencia de los padres de mi novio. Debido a que mis padres pensaban de esta manera, mis padres dijeron que si los padres de mi novio querían proceder de esa manera, que así lo hicieran. En cambio, mis padres le aseguraron a los padres de mi novio que prepararían regalos de boda y muebles o electrodomésticos para el nuevo hogar sin escatimar. Además, reiteraron que la oferta de compartir los gastos seguía en pie y que si cambiaban de opinión, no dudaran en decirlo. Afortunadamente, los futuros suegros agradecieron la actitud de mis padres y con eso concluyeron las conversaciones sobre los gastos. Después de la reunión de ambas familias, seguimos con los preparativos de la boda. Organizamos todo para que el día que regresáramos de la luna de miel, pudiéramos entrar directamente en nuestro nuevo hogar. Establecimos la fecha de mudanza para esa semana y también programamos la entrega de muebles y electrodomésticos para el fin de semana de la mudanza. Pronto todo estaba preparado, al punto que solo faltaba celebrar la boda para que todo estuviera completo. Sin pensar mucho al respecto, me di cuenta de que así sería mi matrimonio. Sin embargo, un incidente con la familia de mi prometido me hizo reconsiderar el carácter de mis futuros parientes, llevándome a cancelar la boda días antes. Mi novio tiene una hermana mayor. Si me hubiera casado con él, ella habría sido mi cuñada. Ya se había casado hace 3 años y tenía su propia familia. Aunque mis padres ofrecieron pagar la mitad del dinero necesario para la boda, los futuros suegros, que no escatimaron en apoyo económico para el matrimonio de su hijo, al parecer no ofrecieron el mismo apoyo a su hija cuando ella se casó simplemente porque era mujer. Descubrí que los futuros suegros tenían la idea arraigada de que hombres y mujeres son diferentes, tras escuchar que no habían apoyado económicamente a la hermana mayor de mi novio cuando se casó. Ellos creían que los hijos e hijas merecían un apoyo económico distinto en sus matrimonios, e incluso durante nuestra primera reunión familiar, ya entiendo perfectamente la razón que comentaron a mis padres que no entendían por qué gastar tanto dinero en casar a una hija. De todos modos, la hermana mayor de mi novio finalmente consiguió una nueva casa y estaba organizando una fiesta de inauguración, a la que invitó a los futuros suegros, a mi novio y a algunos otros parientes que en realidad desconozco. Como todavía no estábamos casados, no sentía la necesidad de ir y, cuando mi novio me preguntó si iríamos juntos, le respondí que por qué tendría que ir si aún no éramos una familia casada. Sin embargo, al día siguiente, recibí una llamada de la futura suegra, quien me reprendió diciendo que yo ya era prácticamente parte de la familia y que no debía cuestionar mi asistencia a los eventos familiares. Aunque aún no estamos casados, y por eso me resistía a asistir a eventos familiares, mi futura suegra insistía que ya era prácticamente parte de la familia y que debería asistir. Además, para ser honesta, la nueva casa de mi futura cuñada no estaba precisamente cerca de mi trabajo, y de hecho, estaba en la dirección opuesta a mi casa. Así que, después del trabajo, tendría que recorrer un largo camino, y después de la fiesta, volver a casa, lo cual era bastante incómodo debido a la distancia. Sin embargo, rechazar la invitación podría causar problemas con la futura suegra antes del matrimonio, y nunca había conocido a la cuñada en persona. Además, ver a mi novio atrapado en medio y sintiéndose incómodo me daba pena, así que decidí que asistir a la fiesta de inauguración no sería tan difícil y que podría hacerlo por esta vez sin quejarme. Además, mi novio me dijo que a su madre realmente no le gustaba que le contestaran ni que le replicaran, y que simplemente me disculpara y admitiera que había sido un descuido por mi parte. Mi novio insistió en no alterar a su madre, así que al final, sin decir más, decidí asistir a la fiesta de inauguración como se esperaba. El día de la inauguración de la casa, surgió un asunto urgente en el trabajo y tuve que quedarme a trabajar horas extra, llegando más tarde de lo previsto a la casa de mi futura cuñada. Era una situación en la que todo el equipo tenía que quedarse a trabajar tarde, casi como un trabajo forzoso. La vida en la empresa no es algo que pueda manejar a mi antojo, y siendo todos tan ocupados, no podía simplemente irme. Podría haber pedido permiso al jefe para irme antes por un evento familiar, pero como aún no estaba casada, no era fácil explicarle que tenía que irme porque mi futura suegra insistió en que asistiera, y también me preocupaba lo que pensarían mis compañeros, así que terminé quedándome a trabajar. Después de terminar el trabajo,
me dirigí apresuradamente a la casa de mi futura cuñada. Afortunadamente, a esa hora tarde, el tráfico no estaba congestionado y llegué al barrio de mi futura cuñada en 1 hora. Pero como era la primera vez que iba y la dirección que me habían dado no era precisa, me perdí por un buen rato después de llegar al barrio. Le pedí a mi novio que saliera a encontrarme, pero como se estaba tardando y yo estaba muy apurada después de haber terminado tarde en el trabajo y haberme perdido en el barrio, mi novio no entendía mi prisa y, estando en medio de la cena, me dijo que me las arreglara para encontrar el camino por mi cuenta. Después de mucho tiempo, finalmente logré encontrar la casa de mi cuñada de manera bastante precipitada. Cuando entré, la comida ya había terminado. Aunque yo no había comido debido a las horas extras y haber venido directamente aquí, no me molestó que no me esperaran para comer. De hecho, me sentí aliviada. Si hubieran esperado hasta esa hora tardía para comer conmigo, habría sido extremadamente incómodo, como si no pudiera ni disfrutar de la comida por la tensión. Cuando les avisé con antelación que podría llegar tarde debido al trabajo, de todos modos, la inauguración de la casa de mi cuñada habría procedido según lo planeado, y si hubieran comido sin mí, realmente me habría sentido más considerada y contenta si me hubieran dicho que podía unirme a ellos en otra ocasión cuando tuviera más tiempo. Sin embargo, me sentí un poco decepcionada de que tanto mi novio como mis futuros suegros insistieran en que viniera hasta aquí. Ya estaba físicamente agotada por no haber comido y venir directamente, y tener que mantenerme tranquila y en silencio frente a mi futura familia, que recién estaba conociendo, me hacía sentir como si estuviera mentalmente agotada. De todos modos, ese día vi por primera vez a mi futura cuñada y me pareció que tenía un buen aspecto y un carácter amable, realmente me cayó bien. Curiosamente, ni mi novio, ni los futuros suegros, ni nadie más preguntó si estaba cansada por el retraso, ni si había comido algo. Solo mi futura cuñada se preocupó por mí, preguntándome si había sido duro llegar o si había tenido tiempo de comer algo. Estaba realmente agradecida. Pero antes de que pudiera responder que no había comido, mi futura suegra comenzó a murmurar, diciendo que por mi tardanza seguramente no había comido, y añadió que no comer a tiempo era culpa del que llegaba tarde, cuestionando si tenían que esperar a comer por culpa de su futura nuera. Incluso regañó a mi cuñada por preocuparse por mí. Con esas palabras de mi futura suegra, honestamente me sentí herida, y aunque tenía hambre, decidí no pedir comida para evitar más comentarios, así que le dije a mi cuñada que no se preocupara por prepararme algo aparte. Honestamente, aunque había sentido que mi novio estaba bajo el control de su madre, quien es una mujer muy dominante, durante nuestras conversaciones sobre el matrimonio y al conocerla en varias ocasiones, pensé que era una persona bondadosa y cariñosa. Pero ahora me pregunto si también intenta controlarme a mí. Además, como si eso no fuera suficiente, en cuanto me senté, mi futura suegra, señalando la mesa donde la familia acababa de terminar de comer, me dijo de manera autoritaria que ya que la comida había terminado, debería ayudar a limpiar y lavar los platos. Incluso si asumimos que ya estoy casada y ya era nuera de esta casa, esto no es una inauguración de mi propia casa, sino de la de mi cuñada. ¿Cómo es posible que se espera que limpie una mesa en la que ni siquiera he comido? Parece que no pude ocultar mi molestia por el comentario. Honestamente, si mi suegra hubiera dicho algo más, no creo que hubiera podido contenerme. Pero mi futura cuñada, percibiendo la tensión, intervino diciendo, ¿por qué le piden que limpie la mesa? Ya que estábamos a punto de tomar unos tragos y ella había preparado bebidas y aperitivos, sugirió que dejáramos la limpieza para más tarde y que empezáramos a beber. Mi cuñada preparó algunas bebidas y aperitivos y puso algo de comida aparte para mí, lo cual realmente agradecí. Si no hubiera sido por mi futura cuñada, probablemente habría huido de allí mucho antes. Mientras tanto, mi novio ni siquiera tomó mi lado, ni parecía darse cuenta de cómo me sentía, ni se opuso a su madre, sino que giró su cabeza hacia la televisión, indiferente a lo que su madre me estaba diciendo o así me estaba sintiendo atacada. En la televisión, estaban mostrando un programa de citas que reúne a divorciados para formar parejas, y comentó lo divertido que era mientras reía y disfrutaba de las bebidas alegremente. Viendo todo eso, pensé para mí misma que si él sigue así, algún día terminará en ese programa buscando una nueva pareja. De todos modos, el potencial enfrentamiento con mi futura suegra se disolvió y la velada continuó. Pero a medida que la noche se alargaba, empecé a preocuparme por lo tarde que era.
Mi futura cuñada, notando que yo estaba revisando constantemente la hora, se preocupó por mí y sugirió que ya era hora de ir a casa, siendo la única persona que realmente parecía preocuparse por mí, lo cual me tocó profundamente. Ya eran más de las 11 de la noche, pero mi novio decía que apenas eran las 11 y que era demasiado pronto para irnos, hablando ruidosamente, lo que realmente me hacía preguntarme de qué lado estaba. Si no hubiera sido por tener que quedarme tarde en el trabajo, podría haberme levantado después de la cena, pero acepté que era mi culpa por llegar tarde. Sin embargo, hacia el final de la noche de bebidas, cuando estaba soportando todo lo mejor que podía, no sé si porque encontraban desagradable verme aguantar o querían probar hasta dónde podía llegar mi paciencia, pero mi suegra decidió echar más leña al fuego cuando ya estaba hirviendo por dentro. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando mi novio, su padre, el esposo de mi cuñada y los demás familiares estaban completamente ebrios, la fiesta de inauguración de la casa finalmente llegó a su fin. Sintiendo que era el momento adecuado para irme a casa, y sabiendo que mis padres también estarían preocupados, me levanté y dije que ya era hora de irse. Honestamente, aunque llegué tarde, creo que quedarme hasta la 1:30 de la madrugada era más que suficiente. En una casa de 3 habitaciones, donde sus padres ocupaban una y mi cuñada y su esposo otra, y donde la habitación restante ya estaba ocupada por otros familiares durmiendo, donde se suponía que debía dormir yo, en la sala, acomodándome como pudiera. Incluso si estuviera casada, ¿es correcto recibir este trato solo porque soy la nuera? Además, ¿por qué debería ser mi responsabilidad limpiar todo antes de irme, haya decidido quedarme a dormir o no? Mi futura cuñada también encontró absurdo lo que decía su madre, preguntándole por qué tenía que ser yo quien limpiara, defendiéndome. Esto llevó a que mi suegra empezara a hablar sobre cómo se supone que deben ser las cosas, diciendo que la familia no debía ser subestimada y que como nuera, no solo llegué tarde, sino que ni siquiera ayudé con la comida, por lo que debería haber limpiado sin que ella tuviera que decírmelo. Me reprendió, diciendo que no había nada en mí que le gustara, que había estado tolerándome apenas y que estaba tomando a la familia a la ligera, acusándome de tener mala actitud desde el principio. Afirmó que ella no estaba para ser tratada como una anciana a quien se le debe respeto, insistiendo en que debía establecer la disciplina con su nuera desde ahora, o de lo contrario, terminaría siendo ella quien sirviera a la nuera. También reprendió a mi cuñada por tomar mi parte, diciéndole que como cuñada debería asegurarse de que la nuera no pudiera moverse libremente, criticándola por no entender su lugar. Viendo a mi futura suegra encolerizada hasta el punto de echar espuma por la boca, me preguntaba hasta dónde debía tolerar, conteniendo mi ira que hervía por dentro. Mi futura cuñada, percibiendo cómo me sentía, me dijo que no retuviera nada, que expresara todo lo que quisiera decir. Ya estaba al borde de perder la compostura, pero tras escuchar a mi cuñada, perdí completamente el control que apenas mantenía. Descargué de golpe todas mis frustraciones acumuladas hacia mi suegra. ¿Qué mujer en su sano juicio aceptaría casarse en una familia que la trata de esta manera incluso antes de la boda? Le grité a todo pulmón que la falta de hombría de mi novio era culpa de su madre, que había arruinado a su hijo, preguntándole si eso la hacía sentir bien. Sin que mi novio se diera cuenta, ya que estaba inconsciente por el alcohol, saqué la billetera de su bolsillo y extraje todo el dinero que contenía. Dije que incluso el dinero gastado en gasolina para llegar hasta aquí había sido un desperdicio, y que usaría este dinero para compensar esos gastos. Mi suegra parecía totalmente sorprendida por mi reacción, y se quedó mirándome con la boca abierta durante un buen rato. Luego, de repente, como un toro enfurecido, se lanzó hacia mí, pero mi futura cuñada intervino y me protegió con su cuerpo. Si no fuera por ella, probablemente mi suegra me habría golpeado justo allí. Gracias a mi cuñada, pude escapar sin más problemas de esa horrible casa. Al día siguiente, mi novio, que no sabía nada de lo ocurrido la noche anterior, me preguntó qué había pasado. Le dije que preguntara a su madre en lugar de a mí, y le aseguré que, ocurriera lo que ocurriera, nunca nos casaríamos, así que sería mejor que no nos volviéramos a ver. Solo entonces él comenzó a suplicar, agarrándose a mis tobillos y prometiendo que se comportaría mejor en el futuro, pero le dije que si hubiera actuado adecuadamente en ese momento, nada de esto habría ocurrido. Le aconsejé que dejara de culpar solo a su madre y que empezara por cambiar su propia actitud dependiente. Después de darle ese consejo, me alejé. Con el tiempo,
casualmente me encontré con la hermana de mi novio, quien podría haber sido mi cuñada. Ella me dijo que se sintió aliviada porque alguien finalmente había confrontado a su madre. Parece que, por ser mujer, siempre tuvo que ceder y renunciar a todo frente a su hermano, y que había crecido sintiéndose discriminada por sus padres. Solo por ser hija, también creció acostumbrada a pensar que no era gran cosa ser discriminada, pero en lo más profundo de ella, tan profundo que ni siquiera ella podía darse cuenta, los resentimientos se acumularon durante un largo tiempo y formaron parte de su corazón. Y parece que no podía aguantar que su madre tratara a la mujer que se casara con su hermano de la misma manera como la trataron a ella toda su vida. Ella había vivido toda su vida siendo menospreciada por su madre por ser mujer, y por ver a su madre cómo trataba a la mujer que estaba a punto de convertirse en parte de la familia, pudo ver muy claro y obvio cómo me habrían tratado si me hubiera convertido en la nuera. A pesar de ser un asunto familiar, quería apoyarme, sabiendo que yo estaría sufriendo la misma discriminación que ella había soportado como mujer. Después de eso, lo que cambió es que mi novio, que había sido un mamitis, tuvo una gran pelea con su madre y desde entonces ha estado viviendo dándole la espalda. No sé cuánto tiempo podrá mantener esa actitud, pero ya no es algo de lo que deba preocuparme. Bueno, aunque pasé por una situación desagradable, al menos pienso en ello como si hubiera comprado una entrada para enfrentar las complejidades de convivir con una suegra, con mi propio dinero y luego la hubiera devuelto pagando una pequeña tarifa. Estoy muy agradecida de haber podido dar media vuelta y salir sin entrar demasiado tarde. Espero que todos ustedes, que han escuchado esta larga historia, se aseguren de investigar bien antes de adentrarse en la complicada dinámica familiar que implica tener una suegra. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.